Hola a todos, en este video tutorial modelamos un motor de corriente continua en MATLAB Simulink como paso inicial para el modelado de un servomotor más adelante. Entonces, en esta parte 1 modelamos el motor de corriente continua y en la parte 2 lo que haremos es agregarle las realimentaciones para convertirlo en un servomotor. Entonces, este video corresponde al modelado del motor de corriente continua y el análisis utilizando MATLAB Simulink. Una vez que hemos desarrollado el diseño del modelo de motor de corriente continua a través de su esquema mediante diagrama de bloques, procedemos a montar ese diagrama en MATLAB Simulink. Como ya habíamos visto anteriormente, montamos los bloques en un bloque de ganancia 1 sobre R, un bloque de ganancia KT, un bloque 1 sobre J, 1 sobre S, un bloque de alimentación B, un bloque de alimentación KM y un integrador a la salida de manera a poder integrar también la velocidad angular que estamos nosotros teniendo acá como salida. Entonces voy a colocar en un scope que sería un visualizador, ¿verdad? Para poder visualizar el comportamiento de la velocidad angular. Y si yo integro la velocidad angular puedo tener también la posición angular, eh, de manera a ver qué pasa cuando yo le aplico un step a este sistema. Estoy aplicando un step de voltaje y veo qué pasa con la velocidad angular, y con el mismo step de voltaje veo qué pasa con la posición. Entonces hago doble clic en el scope es un visualizador, y yo me puedo ir aquí en esta parte donde está la parte de parameters y voy a número de ejes 2, y siempre hay que acordarse de sacar esta opción que dice limitar a los últimos 5000 puntos, ¿verdad? De datos, los últimos 5000. Entonces saco eso de manera que pueda graficar de forma correcta. Repito, de forma general, en la parte general pongo dos ejes. Ahora le doy apply y si ustedes van a observar dos gráficos, uno arriba y uno abajo. En el de arriba va a estar la velocidad y en el de abajo va a estar la posición. Entonces, estirando eso hasta mi diagrama de bloque, estiro de acá la velocidad angular y de acá puedo estirar la posición angular. Entonces yo acá puedo escribir posición angular, ¿sí? Eso haciendo doble clic ahí sobre el elemento de conexión ya se puede escribir. Esto se puede mover. Muevo acá para que se vea. Muy bien. Entonces entro en el step, miro step time, es donde empieza el step, que empieza en 0, valor inicial 0 y final value, el valor final 1, un escalón unitario. Entonces esto va a ser un escalón unitario y voy a observar qué pasa con el comportamiento del motor. Para poder hacer correr esta simulación debo recordar que los parámetros deben estar guardados, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de R, el valor de la constante KT, el valor de la constante Km, el valor del coeficiente de viscosidad B, el momento de inercia. Todas las constantes que están involucradas en este diagrama deben ser guardados. Para eso vamos a hacer uso podemos hacer dos cosas. Uno es ir a Model Properties y en Model Properties en la función, en la pestaña Callbacks, en init fcn, ahí le cargo todos los valores iniciales. En este caso particular, para hacer correr la simulación de este sistema que representa el motor en su aproximación de primer orden, necesitamos el valor de R, la constante de torque, la constante que relaciona la velocidad angular con la fuerza contra electromotriz, el momento de inercia y el coeficiente de viscosidad, ¿no? El coeficiente de fricción P. Estos parámetros podemos, como ya mencionamos, grabarlos a través de los Model Properties aquí en esta opción, o existe otra forma de trabajar con esto que es una forma muy interesante, y es hacer un script que en este caso le vamos a llamar parámetros globales, y ese script lo que nos hace es contener la declaración de todos los parámetros globales que van a ser utilizados durante la simulación. Esto es útil en el sentido de que ese mismo bloque o este mismo parámetro que yo estoy declarando
puede servir para distintos diagramas de bloque, y esto tiene relación con lo que queremos hacer. Nosotros ahora vamos a simular el diagrama de bloques del motor, pero luego queremos agregarle la realimentación del potenciómetro para convertirlo en un servomotor sencillo. Por lo tanto, necesitamos usar ese bloque original del motor y agregarle la realimentación y ir avanzando. Entonces vamos a utilizar varios diagramas de bloques y por lo tanto nos conviene utilizar entonces el script de parámetros globales. En este caso le llamé motor. Bueno, se utiliza la función global, donde yo defino los parámetros, las variables que van a ser globales. Kp, que sería la constante del potenciómetro, Km, constante eléctrica, Kt, la constante mecánica, R, la resistencia, J, el momento de inercia, y B, el coeficiente de fricción del motor, ¿verdad? Referencia y ampli vamos a utilizar después para el servo. Entonces le doy correr, ¿sí? En el editor le doy run, ¿verdad? O F5. Esa parte no se ve en este video, pero está en la parte superior de su pantalla, sería el botón de play de color verde. Le doy correr y luego vuelvo a mi simulación. Voy a cambiar de pantalla, vuelvo a mi simulación y ahora sí estoy en condiciones de darle play a la simulación, ¿verdad? Vamos a simular por 5 segundos. Le doy play a la simulación está hecha y me voy al scope, al visualizador, para ver qué está pasando. Y esto es lo que pasa. Miren, acá en el eje X se ve el tiempo de 5 segundos. Hay dos gráficos, el de arriba corresponde a la velocidad angular y el de abajo corresponde a la posición angular. Como vemos, la velocidad angular empieza en 0, luego rápidamente sube y se queda ya fijado en una velocidad final, y conforme pasa el tiempo se queda constante ya en esa velocidad. Es decir, nuestro sistema converge a un resultado, ¿verdad? Yo le doy un voltaje y mi motor se mueve o empieza a girar hasta llegar a una velocidad angular. O sea, el sistema es estable con relación al voltaje de entrada y velocidad angular de salida. Ahora, la posición sí que conforme aumenta el tiempo, esto va creciendo en forma de una rampa, por lo tanto podemos concluir que el sistema es inestable. Es decir, la posición del eje al aplicarle un voltaje es inestable, o sea, eso va a aumentar en pi, 2pi, 3pi, 4pi. Por lo tanto, requerimos hacer esa realimentación con potenciómetro para poder convertir este sistema en un servomotor, y a partir de ahí sí podemos hacer el control de la posición angular. Otra forma de analizar el esquema del motor es trabajando con los puertos de entrada y salida. En este caso voy a llamar el puerto 1 al puerto para la posición angular y puerto 2 al puerto para la velocidad angular. Entonces, de salida, out 1 posición angular, out 2 salida, out 2 de salida velocidad angular, y la entrada 1 sería, podemos hacer doble clic y cambiar eso. Aquí le podemos llamar a eso voltaje. Yo aplico un voltaje y veo qué pasa con la velocidad angular y la posición angular. Para poder analizar utilizando, le doy guardar, utilizando este esquema, necesito un script adicional, y ese script es el que se muestra aquí, que le llamé comportamiento del motor. En ese script utilizamos la función leadMod, como ya habíamos visto. leadMod recibe como argumentos el nombre del bloque de Simulink. En este caso, si ustedes se fijan acá, el bloque de Simulink tiene el nombre motor de DC, está guardado como motor de DC. Entonces, motor-DC, leadMod, y él me devuelve numeradores y denominador. Si yo utilizo esta expresión numerador 1, él me toma el numerador 1. Si utilizo esta expresión, él me va a tomar el numerador 2. Luego obtengo el sistema utilizando la función TF. Esto que está acá indicado en azul corresponde a la función de transferencia que relaciona θ, o sea, la posición angular, con relación al voltaje de entrada, y esta que acá es omega, o la velocidad angular en función del voltaje de entrada, sería sistema 2. Puedo utilizar también la función minReal, o minReal lo que hace es permite la realización mínima de un sistema. ¿Qué significa eso? Que él automáticamente, como utiliza el leadMod obtiene una representación de una función de transferencia a partir de diagrama de bloques
puede obtenerle una representación más, digamos que con polo y cero redundante. Entonces lo que hace MinReal es cancela. En términos sencillos, cancela los polos y ceros redundantes como un factoreo de esa función de transferencia. Y luego puedo graficar el comportamiento de ambos sistemas utilizando la función step. Entonces le doy correr, ¿sí? Run arriba. Le damos correr a nuestro script y vemos qué es lo que pasa en el script de comportamientos. Le damos correr y nos genera dos gráficas. Una gráfica, la figura 1, que corresponde a la posición angular, como vemos el sistema inestable, es decir, no, al aplicar un voltaje de un motor de corriente continua, como ya habíamos mencionado, el eje empieza a girar indefinidamente, lo que genera una rampa a la salida. Y la velocidad angular sí empieza a crecer hasta llegar a una velocidad angular final. Entonces el sistema 2 sí converge. Aquí también, al darle estas funciones TF y usando MinReal, me produce las dos funciones de transferencia, que sería sistema 1, esta función de transferencia, que corresponde a la posición angular, y vemos cómo su ganancia estática, ¿verdad?, va a hacer que el sistema tienda a infinito. Y este sí, al hacer la ganancia estática del sistema que representa la velocidad angular, sí, esto va a ser un número finito, porque si hacemos límite cuando s tiende a 0, va a quedar 1606 dividido 101. Igual podemos hacer eso así como utilizando la función dcgain, ¿verdad? dcgain del sistema 1, sistema guión bajo 1, sale infinito. Y si hacemos la misma cosa, pero del sistema 2, me sale 15,82, que sería el valor al cual él va a tender hacia conforme el tiempo avance, que se puede corroborar con la gráfica, ¿verdad? Si ponemos otra vez la gráfica, la otra gráfica, que ya se cerró, le voy a dar a correr de nuevo. La segunda gráfica se puede observar que corresponde a la velocidad angular. Como conforme pasa el tiempo, esto tiende a un valor que es cercano a 16, que es lo que nos había salido ahí en la ganancia estática. Bueno, entonces ahora el objetivo de esto es a este esquema inicial que tenemos agregarle la realimentación utilizando potenciómetros de manera a poder convertir este sistema motor en un servomotor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es seleccionamos este sistema, le vamos a dar clic derecho y crear subsistema. Entonces este subsistema va a ser ese sistema, lo voy a llamar ahora motor de DC. Entonces dentro de esa caja, que ahora tiene unas dos salidas, tenemos el motor de DC. Yo le doy doble clic adentro y tengo este sistema. Entonces vuelvo con esta flechita y tengo el sistema original. A este sistema yo le voy a agregar la realimentación, ¿sí?, de manera a convertirlo en un servomotor. Le damos correr a nuestro script y vemos qué es lo que pasa en el script de comportamientos. Le damos correr y nos genera dos gráficas. Una gráfica, la figura 1, que corresponde a la posición angular, como vemos el sistema inestable, es decir, no, al aplicar un voltaje de un motor de corriente continua, como ya habíamos mencionado, el eje empieza a girar indefinidamente, lo que genera una rampa a la salida. Y la velocidad angular sí empieza a crecer hasta llegar a una velocidad angular final. Entonces el sistema 2 sí converge. Aquí también, al darle estas funciones TF y usando MinReal, me produce las dos funciones de transferencia, que sería sistema 1, esta función de transferencia, que corresponde a la posición angular, y vemos cómo su ganancia estática, ¿verdad?, va a hacer que el sistema tienda a infinito. Y este sí, al hacer la ganancia estática del sistema que representa la velocidad angular, sí, esto va a ser un número finito, porque si hacemos límite cuando s tiende a 0, va a quedar 1606 dividido 101. Igual podemos hacer eso así como utilizando la función dcgain, ¿verdad? dcgain del sistema 1, sistema guión bajo 1, sale infinito. Y si hacemos la misma cosa, pero del sistema 2, me sale 15,82, que sería el valor al cual él va a tender hacia conforme el tiempo avance, que se puede corroborar con la gráfica, ¿verdad? Si ponemos otra vez la gráfica,
la otra gráfica que ya se cerró. Le voy a dar a correr de nuevo. La segunda gráfica se puede observar que corresponde a la velocidad angular. Como conforme pasa el tiempo, esto tiende a un valor que es cercano a 16, que es lo que nos había salido ahí en la ganancia estática. Bueno, entonces ahora el objetivo de esto es a este esquema inicial que tenemos agregar la realimentación utilizando potenciómetros de manera a poder convertir este sistema motor en un servomotor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es seleccionamos este sistema, le vamos a dar clic derecho y crear subsistema. Entonces este subsistema va a ser ese sistema, lo voy a llamar ahora motor de DC. Entonces dentro de esa caja, que ahora tiene unas dos salidas, tenemos el motor de DC. Yo le doy doble clic adentro y tengo este sistema. Entonces vuelvo con esta flechita y tengo el sistema original. A este sistema yo le voy a agregar la realimentación, ¿sí? De manera a convertirlo en un servomotor.